Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. En unos instantes comparto pantalla y me confirman, por favor, si se consigue ver. Muy bien, conseguimos ver la pantalla y escuchar el audio, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí, Inge. Muy bien. Muy bien, chicos, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Antes de ello, quiero comentarles que tenemos un banco de preguntas para la asignatura para que puedan resolverlo a modo de práctica para su primer parcial. ¿Ya? Ni bien terminemos esta clase, les voy a compartir este banco de preguntas de la asignatura que está contemplado, ¿no?, para todos los grupos de este curso preuniversitario virtual. ¿Ya? Entonces, entre todos los docentes se ha generado diferentes preguntas sacadas en su exclusividad. Quizás hay alguno que no haya sacado del libro de matemáticas simplificadas que tenemos como referencia, pero en su gran mayoría los ejercicios que están ahí para que ustedes puedan verificar lo que están avanzando está sacado del libro de matemáticas simplificadas. Ya, entonces, ni bien concluyamos la clase, yo voy a subirles en plataforma de Classroom este banco de preguntas para que vayan viendo, practicando para su primer parcial. ¿Ya? Sin embargo, todas las preguntas que tenemos en este banco no están necesariamente diciéndonos que van a entrar en el primer parcial, ¿no? Capaz alguno se repita, capaz no sabemos, ¿no? Pero para que practiquen ya van a tener a mano un documento en general, ¿no? Para todos los grupos, no solo para este grupo, es para todos. Bien. Dicho eso, continuamos con nuestro avance del capítulo 3 que estábamos viendo, lo que era la parte de resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, ¿no? Entonces, vamos a continuar con el avance y esperemos concluir todo, ¿no?, con toda la teoría el día de hoy para que el día viernes, pues, realicemos la sesión exclusivamente de ejercicios y dudas. Muy bien, entonces, la anterior clase ya habíamos visto la parte de ecuaciones de primer grado con una incógnita, cómo son sus soluciones. Habíamos visto también lo que era la función lineal, que era una función determinada en grados mínimos, es decir, grado 1, con dos variables nada más, ¿no? A modo de recuerdo un poquito de la función lineal, que como le habíamos anotado. Entonces, podríamos haberlo anotado de este tipo también, ¿no? Mx más b, ¿no? Entonces, una ecuación donde está en términos de la variable x, y hemos dicho que la variable x, término independiente. Para cuando queremos graficar este tipo de ecuaciones, hemos visto que era muy fácil, ¿no? Considerando los elementos dados ya, ¿no? Cuando nos dan una ecuación, ya nos dan con determinados datos, como ser el b y el m. El b es la ordenada al origen, el m la pendiente, ¿no? Sin embargo, se nos pueden presentar ecuaciones ya no descritas de este modo, ya no anotadas en esta forma, ¿no? Entonces, vemos que ello va a aparecer mucho cuando nosotros estemos viendo sistemas de ecuaciones lineales, tanto de 2, de 3 y de más incógnitas, ¿no? Como se puede ver. Entonces, para ello vemos lo que es una ecuación lineal en general.
¿ya? Entonces nos dice que una ecuación de esta forma, una ecuación de la forma ax más by más c igual a 0, donde los a, b y c son números reales, constantes dados, y que en este caso, tal que a y b no son 0, dice que recibe el nombre de ecuación lineal. ¿Ya? Entonces, una ecuación lineal simplemente es una ecuación de esta forma. Una ecuación de la forma ax más by más c igual a 0. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, las ecuaciones que nos está presentando. 2x menos 3y menos 4 igual a 0. Es un ejemplo de una ecuación lineal donde los coeficientes, en este caso el coeficiente que le acompaña al x, que es el a, en este caso vale 2, el b, el que le acompaña al y, vale menos 3, y el c, el que es el término independiente, vale menos 4, ¿no? Y hay otros ejemplitos, por ejemplo el 4. Tenemos la ecuación 2y igual a 0, perdón, 2y menos 3 igual a 0. En esa ecuación vemos que el término que le acompaña a la variable x, es decir, el a, no hay, ¿no? Entonces el a vale 0, el que le acompaña al y, que es el coeficiente b, en este caso vale 2, y el término independiente vale menos 3, ¿no? Entonces, es fácil, ¿no?, ver una ecuación lineal, una ecuación dado de este tipo. Sin embargo, también se nos puede presentar anotados de otra manera, pero que al final nosotros podamos llevar a esta forma, ¿ya? Una ecuación anotada de otra manera, que la cual haciendo operaciones las podemos anotar de esta forma. Dice que también son consideradas como ecuaciones lineales, tales como los siguientes casos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta ecuación. Dice 2x igual a 5y menos 6. No está anotada de esta forma, ¿no? Pero, sin embargo, también es considerada una ecuación lineal, puesto que podemos nosotros, a través de operaciones, volverle a anotarle en esta forma, ¿no? Aquí es simplemente el 5y se ha ido al otro lado a restar, menos 5y, el menos 6 se ha ido al otro lado a sumar, más 6, ¿no? Y hemos obtenido la escritura de esta ecuación como su forma que nos estaba pidiendo al inicio, ¿no? Como una ecuación lineal. Entonces, podemos tener diferentes anotaciones para una ecuación de dos variables de grado 1, las cuales podemos nosotros, a través de operaciones, llevarlas a la forma de forma general, ¿ya?, de esta ecuación lineal. Bien, así como cuando nosotros teníamos ecuaciones de una incógnita y intentábamos saber las soluciones, ¿no? Cuando teníamos una ecuación de una incógnita, su solución, por ejemplo, era números que hacen que la igualdad se dé, ¿no? Por ejemplo, si nosotros teníamos, no sé, x más 2 igual a 0, ¿no? Entonces, cuando nosotros teníamos este tipo de ecuaciones de una variable, queríamos hallar la solución, entonces eran todos aquellos números tales que se cumpla la igualdad. En este caso, fácilmente podemos ver la solución x igual a menos 2, ¿no? Entonces, x igual a menos 2 es una solución, porque menos 2 reemplazando en la ecuación obtenemos una igualdad. Entonces, eso para el caso de una variable. Sin embargo, cuando tenemos ecuaciones lineales, ya están ahí relacionándose dos variables, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando buscamos nosotros una solución, ya no vamos a buscar números, sino vamos a buscar pares ordenados. Esos pares ordenados, obviamente en cada entrada, sus elementos van a ser números y pues van a poder darnos quizás soluciones de ecuaciones lineales. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Una ecuación lineal tiene un conjunto solución, tiene como conjunto solución, dice, a todos los pares ordenados, es decir, de la forma x y, que satisfacen la ecuación donde x y y son números reales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se tiene el siguiente caso. Verificar si estos pares ordenados que nos está presentando aquí son soluciones de esta ecuación lineal, de esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que verificar? Tenemos que verificar que si nosotros reemplazamos en vez de x el 1
y en vez de y el menos 4, aquí tengamos una igualdad. En ese caso, vamos a decir que el 1 menos 4 es solución de esta ecuación. Lo propio tendríamos que verificar que el par ordenado 2 menos 10 es solución, 2 menos 10 sobre tercios es solución, reemplazando, ¿no? Tanto para el x y para el y. Y lo propio para el otro punto. Entonces, para cuando queremos verificar si un punto es solución de una ecuación, simplemente reemplazamos los datos que nos presentan. Por ejemplo, para este caso, para la verificación dada esta ecuación de que el 1 menos 4 es solución, simplemente he hecho el reemplace, ¿no? Como les he dicho, en la ecuación ha ubicado x, y ha reemplazado. En vez de x ha anotado 1, en vez de y ha anotado menos 4. Y realizando las operaciones ha llegado a tener una igualdad. Es decir, el punto 1 menos 4 sí había sido una solución de esta ecuación. Lo propio para los otros puntitos, ha hecho el reemplace tanto de x como de y en la ecuación y también ha obtenido igualdades. Bueno, para este caso, ¿no? Para el caso del punto 2 menos 10 tercios, también le ha dado una igualdad, entonces ese puntito también es solución de esta ecuación. Sin embargo, aquí, por ejemplo, para el punto 1 medio menos 3 cuartos, haciendo el reemplace, haciendo las operaciones ahí, ha obtenido no una igualdad, ¿no? Ha obtenido una contradicción. Entonces, este puntito no había sido solución. Entonces, los puntos que no satisfacen igualdad cuando reemplazamos en la ecuación no son solución, ¿no? Entonces, este no es solución, este sí es solución, y este también, ¿no? Entonces, de ese modo, dada cualquier ecuación y dados puntitos, podemos saber si esos son soluciones o no de la ecuación. Inge, ¿Sí? ¿puedes subir? Ah, sí. Y me perdí un poco. ¿Y de dónde sacó las coordenadas? ¿O solo estás suponiendo que... Solo está dando como ejemplo para verificar estos puntitos. Está dando. Tú puedes darte cualquier otro punto y verificar si es solución. Ahorita solamente estamos viendo si los puntitos son soluciones. Entonces, estos ya están dados. Es como un ejemplo nada más. No ha hecho ningún paso para determinarlos. Ah, ok, gracias, Inge. De nada. Muy bien. Entonces, ya viendo, ¿no?, lo que era la parte de cómo es una ecuación lineal, cuando un determinado punto o puntos son solución, nosotros también podemos ver la parte de lo que es la gráfica de una ecuación lineal, la gráfica de una ecuación de este tipo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta ecuación, nosotros también podemos de algún modo verlo como una función lineal, ¿no? Es decir, podemos verificar que este tipo de ecuaciones son rectas, ¿ya? Entonces, cuando tenemos este tipo de ecuaciones, cuando x está elevado a 1, cuando y está elevado a 1, son rectas nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice para la gráfica? La gráfica de una ecuación lineal es una recta, está bien, que forman los puntos de su conjunto solución. Ya, entonces, todos los puntos que satisfacen esta ecuación, dice que son, que van a estar determinados, enmarcados en una recta. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, entonces, por ejemplo, tenemos esta ecuación lineal, 2x menos 3y más 7 igual a 0. Dice, ¿cuál será la gráfica de esta ecuación? Entonces, para lo que es la gráfica de una ecuación lineal, cuando está anotada de este modo, lo más recomendable y lo más fácil es darse valores, es darse dos puntitos. Para ello se dan valores mediante una tablita. Podemos hacernos una tablita y darnos diferentes valores. Claro que pueden realizar también la gráfica considerando otros métodos, ¿no? Como por ejemplo aquí. Pero el más fácil es siempre darse valores facilitos a X, facilitos a Y y determinar dos puntitos. ¿Por qué? Como les he dicho, la definición de una recta es que por dos puntos
dados pasa una única recta. Es decir, para que yo determine la gráfica de una recta, basta que yo tenga 2 puntitos de esa recta y ya tengo. Es decir, si yo aquí me tomara 2 puntitos que satisfacen esta ecuación, ya tengo la recta. Entonces, para este caso, en este ejemplito, se está dando, ¿no? Valores, está generando una tablita en este caso. ¿Qué tablita está generando? Entonces, aquí está X, aquí está Y. Entonces, dice, en la primera parte, se da para la variable X menos 2 y obtiene que Y vale 1. Después dice, se está dando para X 1 y está obteniendo mediante operaciones que Y vale 3. Es decir, aquí está obteniendo un par ordenado. ¿Qué par ordenado? Menos 2, 1 y aquí está obteniendo ¿qué par ordenado? El par ordenado 1 en X y 3 en Y. Entonces ya tiene 2 puntos, por 2 puntos pasa una única recta, entonces es aquella recta que está anotada en esta ecuación y simplemente grafica los 2 puntitos y con una regla pues realiza la gráfica de la ecuación, ¿no? Entonces, para gráficas de ecuaciones de rectas, para gráficas de ecuaciones de este tipo, simplemente nos damos 2 puntitos y podemos graficar. Bien, aquí está, ¿no? Una aclaración de que este tipo de ecuaciones podemos transformarla a esta forma también, ¿no? Simplemente haciendo operaciones, despejando la variable y obtenemos de esta forma y claramente también utilizando esta forma se puede graficar como lo que se ha visto en la anterior clase, ¿no? Pero vuelvo a recalcarles, cuando ustedes tienen este tipo de ecuaciones, lo más recomendable es hacerse esta tablita, ¿no? De valores. Basta hacer dos puntitos y obtenemos la gráfica de la ecuación. Bien, ¿y todo esto para qué? Para que nosotros veamos dónde podemos ver operaciones o aplicaciones con con ecuaciones lineales. Por ejemplo, vemos la aplicación del uso de ecuaciones lineales en lo que son los sistemas de ecuaciones lineales, tanto de 2 o 3 incógnitas. Bueno, en este caso, de 2 incógnitas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Se ha visto que el conjunto solución de la ecuación son todos los pares ordenados que satisfacen esta ecuación. Ya. Dice, en un sistema de 2 ecuaciones con 2 variables, entonces un sistema es una representación de este tipo, ¿no? Entonces, donde están implicadas 2 ecuaciones lineales. ¿Y qué más? El conjunto solución lo forman todos los pares ordenados que satisfacen ambas ecuaciones. Entonces, aquí tenemos una recta, aquí tenemos otra recta. Dice que cuando nosotros queremos resolver este sistema de ecuaciones, estamos hallando todos los puntos, tanto que van a satisfacer la primera ecuación y la segunda ecuación. Entonces, estamos buscando todos los puntos que se encuentran en la intersección de estas dos rectas. Entonces, en conjuntos, esta recta se representa así. Todos los pares ordenados tales que cumplen la ecuación de la primera recta. Entonces, esto intersectado con todos los puntos que satisfacen la segunda ecuación, que es la segunda recta. Intersección de esta con esta nos da lo que es la solución de este sistema. Entonces, nosotros cuando estamos hallando soluciones de sistemas, simplemente estamos, en este caso, de sistemas lineales con 2 variables, simplemente estamos hallando los puntos de intersección de las 2 rectas que forman parte de ese sistema. Entonces, se nos pueden presentar diferentes casos, ¿no ve? Los casos que se nos pueden presentar cuando tenemos sistemas de ecuaciones de 2 incógnitas. Uno, ya sabemos, ¿no? El sistema va a ser, aquí va a ser una recta, aquí va a estar otra recta, ¿no? Recta 1 y recta 2. Ya hemos dicho, cuando queremos hallar sistemas, estamos hallando intersecciones de las rectas, puntos que están en la intersección de la recta 1 con la recta 2.
Entonces, se nos pueden presentar diferentes casos. ¿Ve? Puede presentarse casos donde las rectas se intersectan, como en un punto dado, en un punto determinado. Por ejemplo, este ejemplito que está aquí anotado. Puede presentarse problemitas donde tanto la primera recta con la segunda recta se están intersectando en un punto dado. Entonces, ahí dice que la solución a este sistema es única, ¿no? Es solamente este puntito, la solución, para cuando tenemos rectas que se intersectan en un punto dado. Pero también se nos puede presentar rectas coincidentes, es decir, que yo grafico la primera recta y justo la segunda recta había sido la misma recta, solo que con diferentes datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, claramente cuando son rectas coincidentes, una es múltiplo de la otra. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Mira, tenemos aquí x menos 2y igual a 6 y la otra 3x menos 6y igual a 18. Está simplemente la segunda siendo multiplicada por 3 veces la primera, ¿no? Entonces, se nos puede presentar esos casos, donde, dado el sistemita, nosotros tenemos que la recta 1 y la recta 2 coinciden. Es decir, la solución de este sistema en realidad va a ser todos los puntitos de esa recta dada, ¿no? Porque todos los puntitos de esa recta es la intersección de esas dos, que básicamente es cualquiera de las dos rectas dadas, ¿no? Entonces, aquí, solución única. Aquí, infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque en esta recta vemos que hay infinitos puntos, infinitos pares ordenados. Bien, otra de las cosas que se nos puede presentar, dado un sistema, se nos puede presentar que las rectas que están dadas para el sistema no se intersectan y tampoco son coincidentes, sino que son paralelas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos en esta gráfica, tenemos la gráfica de este sistemita. La primera ecuación, 2x menos y igual a 4. La segunda ecuación, 4x menos 2y igual a menos 12. Entonces, en estas rectas vemos claramente en su gráfica son paralelas. Y ya que son paralelas, nunca se van a intersectar, ¿no? Nunca va a haber un punto en común entre ellas. Es decir, nosotros al estar haciendo el sistema queremos buscar intersecciones y en este caso no vamos a encontrar intersecciones. Entonces, en este caso no vamos a obtener ninguna solución. Entonces, ¿qué quiero decir? Aquí tenemos solución única. Aquí tenemos infinitas soluciones. Y aquí ninguna solución. ¿No? Entonces, cuando estamos resolviendo sistemas de ecuaciones, se nos pueden presentar esos tres casos. Muy bien. Para la resolución de sistemas de ecuaciones, claro, podemos realizarlo gráficamente, ¿no? Pero puede que no obtengamos resultados precisos para cuando queremos saber esos puntos de intersección. ¿Será que hay puntos de intersección? ¿Será que no hay? ¿Será que hay uno? ¿Será que hay infinitos? Gráficamente podemos determinarlo, sí, pero quizá no con precisión, ¿no? Porque a veces se nos pueden presentar ecuaciones rebuscadas, las cuales no vamos a poder graficar rápidamente. Para ello, nosotros vemos analíticamente la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, de dos incógnitas en este caso. Y tenemos, ¿no?, diferentes métodos para la resolución de estos sistemas para diferentes ejemplos. ¿Ya? Entonces, vemos aquí la parte de lo que es los métodos de solución. En este caso estamos viendo para sistemas de ecuaciones de dos variables, sistemas lineales, ¿ya? De ecuaciones lineales. Entonces, la primera dice reducción, el método de reducción o el método de suma-resta. Entonces, para este método, ¿qué nos dice? Nosotros tenemos entonces, este método lo vamos a
ver, bueno, todos los métodos directamente lo vamos a ver con ejemplitos. Bien, entonces para la solución de un sistema dado por el método de reducción, ¿qué es lo que hace? Simplemente ya tiene la ecuación, ¿no? Tiene el sistema con las dos ecuaciones y lo que hace es intentar hacer una suma o resta, dependiendo entre estas dos ecuaciones, de modo que al sumar o restar estas dos ecuaciones, se eliminen una de las variables, ¿ya? Entonces, hace operaciones de modo que al sumar o restar estas dos ecuaciones, una de las variables desaparezca. Por ejemplo, aquí en este caso tenía esta ecuación y ha determinado hacer desaparecer la variable y. Entonces, para que sumando o restando estas dos ecuaciones desaparezca la variable y, tiene que pues tener los coeficientes de y de la primera ecuación y de la segunda ecuación opuestos, ¿no? En este caso, para que tenga el mismo número con diferente signo, simplemente, ¿qué es lo que ha hecho? Aquí ha multiplicado a esta ecuación por 5 y a esta ecuación de aquí abajo por 3, ¿no? Y ha obtenido nuevas ecuaciones. Para esta parte, 25x menos 15y igual a menos 35, y para la segunda ecuación, multiplicada por 3 a esta, que sería 9x más 15y igual a menos 33. Luego ha realizado la suma y pues ha desaparecido, ¿no? La variable y, porque aquí tenemos opuestos, se simplifican, y ha obtenido un valor para x. Después, en cualquiera de las dos ecuaciones ha ido, bueno, en cualquiera de las dos ecuaciones se puede reemplazar la variable que se ha encontrado, es decir, en este caso la x, y ha obtenido la y, ¿no? Entonces, el método de reducción simplemente es hacer operaciones de modo que sumando o restando las dos ecuaciones desaparezca una variable. Y así tener una ecuación en una variable, despejar la variable, y para hallar la otra variable simplemente ir a reemplazar el valor ya encontrado, ¿no? Entonces, ese es uno de los tipos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales de dos variables. Otro de los métodos, método de sustitución. Entonces, en el método de sustitución, ¿qué es lo que se hace? Este método consiste en despejar una de las variables de cualquiera de las ecuaciones y sustituir dicho despeje en la ecuación restante. Así resulta una ecuación de primer grado, la cual se resuelve para obtener el valor de una de las variables. Y lo mismo que la anterior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando queremos resolver una ecuación lineal por el método de sustitución, simplemente, ¿qué es lo que hace? Despeja de una de las ecuaciones dadas en términos de una variable, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha hecho? Ha despejado de la primera ecuación la variable y, ¿no? Entonces, luego, ¿qué ha hecho? Despejada ya una de las variables, ha ido a reemplazar en la otra, ¿no? Entonces, ha despejado y de la primera ecuación y ha ido a reemplazar ese y en la segunda ecuación, y ha obtenido una ecuación en términos de una variable y ha hallado el valor de x igual a 3 para este ejemplo. Después ha ido a reemplazar, ¿no? Como en el anterior ejercicio, en cualquiera de las dos ecuaciones podemos utilizar. En este caso ha utilizado la primera ecuación y pues ha determinado el valor de y. Y ha hallado como solución, en este caso, el par ordenado 3 menos 4. Es decir, la intersección de estas dos rectas, la solución de este sistema es el punto 3, 4, ¿no? Entonces, estas rectas habían estado intersectándose en un único punto. Entonces, sustitución, simplemente despejar una de las variables de la ecuación y reemplazarla en la otra y hacer operaciones para hallar las soluciones tanto de x como de y. Y por último, la solución, que sería el par ordenado dado. El siguiente método, método de igualación. Entonces, en este método, ¿qué es lo que hace? Para utilizar
este método en la resolución de una ecuación de un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas. ¿Qué es lo que hace? Simplemente hace lo siguiente, ¿no? Tiene el sistema, las dos ecuaciones, entonces despeja de una de las ecuaciones una variable, despeja de la otra de las ecuaciones la misma variable y los iguala, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ha hecho? Ha despejado de la primera ecuación la variable y ha despejado de la segunda ecuación también la variable y, ¿no? Entonces, pueden despejar cualquiera, ¿no? En este caso, ha escogido la variable y. Despeja de la primera ecuación la y, de la segunda ecuación la y tiene y, entonces iguala, ¿no? Igualando ya se tiene una ecuación de primer grado con una incógnita y se puede hallar su respectiva solución, ¿no? En este caso, para este ejemplo, ¿qué es lo que ha tenido? Despeja y, iguala y obtiene al final esta ecuación, ¿no? Que al final le ha resultado en esta ecuación final. 0x igual a 0 por x igual a 0, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos visto este tipo de ecuaciones. Cuando tenemos este tipo de ecuaciones, ¿cuál es la solución? Cuando tenemos 0 por x igual a 0, ¿cuáles serán los valores de x que van a satisfacer esta ecuación? Hay valores de x, hay números que satisfacen esta ecuación. Cualquier valor que nosotros nos tomemos para x satisface, ¿no? Esta ecuación. Si x vale 1, 0 por 1, 0, igual a 0, igualdad. Si me tomo x igual a 20, 20 por 0, 0, igual a 0, sí, igualdad. Entonces hemos visto, ¿no ve? Cuando incluso hemos anotado como teoremitas, cuando tenemos este tipo de ecuaciones, tenemos que la solución son todos los números reales. Es decir, para la variable x, aquí podemos considerar cualquier número real. Entonces, tenemos lo siguiente. La solución son todos los números reales para el x. Y, por tanto, el conjunto solución van a ser todos los pares ordenados que van a satisfacer cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso, ha optado por anotarla más fácil. Entonces, igualación, simplemente agarramos una variable, despejamos de la primera y de la segunda ecuación la misma, e igualamos y hallamos despejamos, ¿no? Las variables que restan. Esta solución sería como cuando en la gráfica son líneas coincidentes. Exacto, sí, porque aquí tienes básicamente una recta, ¿no? La solución va a ser una recta. Y si hacemos este tipo de despejes, igualación, pero son esos casos en los que son rectas paralelas, ¿cómo saldría? O primero tendríamos que hacer las rectas para ver si son paralelas y no hay solución. Pues uno, o sea, pueden realizarlo gráficamente, ¿no? Gráficamente también es aceptable la solución. Ahora, en este caso, por ejemplo, si nosotros queremos anotar de manera formal la solución, ¿cuál sería? La solución es el conjunto de puntos tales que satisfacen esta ecuación. Eso es el conjunto solución. En realidad, toda la recta, ¿no? Toda esta recta. Entonces, esto es para ver, ¿no? Que se pueden presentar los tres casos, tanto que puede haber solución única, puede haber infinitas soluciones, como en este caso, y puede haber que no haya solución, como el caso de rectas paralelas. Entonces, claro que sí, ustedes primero, antes de realizar el ejercicio, pueden graficarlo para que ya un poquito se estén dando cuenta de qué es lo que va a pasar y si lo que están haciendo analíticamente coincide con lo que es
la solución gráfica. Muy bien. Otro de los métodos para resolver lo que son sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas es el método de Cramer, donde utilizamos lo que son determinantes de matrices de tamaño 2 por 2. ¿Ya? Entonces, antes de ver lo que es la regla de Cramer, pues vemos un poquito de cómo es un determinante de tamaño 2 por 2. ¿Ya? Entonces, para cuando tenemos determinantes, queremos calcular determinantes de matrices de tamaño 2 por 2, es decir, una matriz es un arreglo, un objeto matemático que se anota de este modo, ¿ya? Donde tiene diferentes entradas. Primera entrada de la primera fila, segunda entrada de la primera fila, primera entrada de la primera columna de la segunda fila, y segunda entrada de la segunda fila o segunda columna. ¿No? En este caso, teniendo objetos de este tipo, nosotros podemos calcular su determinante. ¿Cómo? Simplemente anotamos entre barritas los coeficientes. En este caso, aquí tenemos A, B, C, D. ¿Y cómo se calcula este determinante? Dice que no es más que multiplicar A por D y restarle C por D. Entonces, para calcular el determinante de A, B, C, D, simplemente hacemos A por D menos C por B. Por ejemplo, aquí, para calcular el determinante de esta matriz, ¿qué hacemos? Multiplicamos 2 por menos 6 y le restamos 3 por menos 5. ¿No? Aquí está 2 por menos 6 menos 3 por menos 5. Y haciendo las operaciones se obtiene un número. ¿No? Entonces, calcular determinantes de tamaño 2 por 2 es fácil. Multiplicamos y restamos, ¿no? Al otro lado, de forma cruzada. Entonces, esto nos va a permitir también calcular lo que es las soluciones cuando tengamos sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos en general un sistema de este tipo, aquí está anotado, un sistema de ese tipo, de ecuaciones lineales, podemos determinar por diferentes operaciones los despejes de las variables X y de las variables Y, ¿ya? Entonces, en este caso, haciendo diferentes operaciones que no los vamos a desglosar, simplemente nos interesa el resultado final, tanto de la variable X como de la variable Y, ha obtenido que se pueden anotar en términos de sus coeficientes aquí dados en general, de ese modo, y ese X, dice, al final podemos anotarlo como este cociente de determinantes. Y lo mismo sucede para la variable Y. Dice que la variable Y al final también lo podemos anotar como ese cociente de determinantes, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hallamos solución de este sistema de ecuaciones, podemos hacer diferentes operaciones de despejes y al final vamos a obtener que la variable X y la variable Y pueden ser despejadas y anotadas como cocientes de determinantes. Cocientes de determinantes. ¿No? Y la solución para cuando queremos hallar simplemente es calcular esos determinantes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un sistema, queremos hallar su solución, simplemente acudimos a estas fórmulas, a este ya resultado que nos ha dado para donde ya podemos utilizar directamente lo que son determinantes. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿No? Aquí ya se tiene, ya tenemos que las soluciones podemos anotarlos para X y para Y de ese modo, como cociente de determinantes, ¿no? Considerando siempre que en el denominador siempre tiene que ser diferente de 0, ¿no? Entonces, por eso es esta aclaración de aquí. Entonces, ¿sí? Si hicieron luego, pues estoy bueno.
Sí, no lo escucho muy bien. Muy bien. Entonces, entonces nosotros tenemos que podemos realizar la resolución de ecuaciones, de sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas a través de determinantes, como utilizando los resultados de tanto para X para Y como ese cociente. Pero vemos también, ¿no?, que ya sabemos que se nos pueden presentar los tres casos, ¿no?, en los sistemas, que las rectas sean concurrentes, coincidentes o paralelas, ¿no? En este caso, aquí nos está dando las condiciones de esos determinantes que tenemos en términos de los coeficientes de las ecuaciones para ver a cuál de estos tipos corresponde ese sistema que se nos presenta. Ya, por ejemplo, aquí nos dice, el método de Cramer consiste en aplicar las definiciones anteriores y según los resultados se puede concluir lo siguiente, ¿no? Que sean concurrentes, es decir, dice si los determinantes son diferentes de 0. Entonces, nosotros, si tenemos el sistema dado, como está anotado aquí, entonces dice que si nosotros calculamos los determinantes de esta matriz y es diferente de 0, de esta matriz y es diferente de 0, de esta matriz y es diferente de 0, dice que vamos a tener rectas concurrentes. Es decir, vamos a tener una única solución. Entonces ya nos está dando condiciones para ver que vamos a tener una única solución. Y dice que vamos a tener rectas coincidentes, es decir, infinitas soluciones, cuando los determinantes cumplan esta igualdad a 0, ¿no? Cuando este determinante sea igual a 0, este determinante sea igual a 0 y este determinante sea igual a 0. Entonces, en ese caso dice que vamos a tener infinitas soluciones. Y finalmente, cuando tengamos el caso de rectas paralelas, dice que va a darse eso siempre y cuando este determinante que está anotado aquí sea 0, este determinante que está anotado aquí sea diferente de 0 y este determinante que está anotado aquí sea diferente de 0 también, ¿no? Entonces, en ese caso dice que vamos a tener que esas rectas que estaban involucradas son rectas paralelas, es decir, que no va a existir ninguna solución. ¿Ya? Entonces, por el método de determinantes también podemos hallar soluciones. Entonces, primero, ¿qué haríamos? Calcular, ¿no?, lo que son los determinantes y ver en cuál caso estamos. Si estamos en este caso, por ejemplo, de que todos los determinantes son diferentes de 0, entonces ya sé que va a haber solución única, entonces reemplazo, hallo los resultados de estos dos cocientes y tengo la intersección. En el caso de que me encuentre como en este caso, donde todos los determinantes sean ceros, entonces dice que va a haber infinitas soluciones, entonces agarramos cualquiera de las dos ecuaciones y esa es su solución, ¿no? Y en el caso de que se cumpla esto, por ejemplo, vamos a ver que las rectas son paralelas, es decir, no van a tener ninguna solución y por tanto ya no necesitaría ni siquiera calcular esto. ¿No? Entonces, de ese modo podemos ver que podemos aplicar diferentes métodos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas. Pero también se nos puede presentar ejemplitos donde no tengamos pues anotado las ecuaciones como ecuaciones lineales, ¿no? Por ejemplo, aquí en este sistema no está anotado nuestras ecuaciones involucradas en el sistema de este modo, ¿no ven? No está anotado así, BY más C igual a 0. No está anotado así, está anotado de diferente manera, pero también representa lo que es sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, podemos resolverlo también utilizando los métodos que se ha visto con anterioridad, ¿no? En este caso, está resolviendo utilizando el método de
de suma-resta, ¿no? En este caso, tiene este sistema, aquí está la primera ecuación, aquí está la segunda ecuación, y ¿qué es lo que ha hecho? Ha multiplicado por 3 a la primera ecuación y ha obtenido este resultado, y le ha sumado después a la segunda ecuación. Sumando van a desaparecer las variables que contemplan la y, ¿no? Entonces, también utilizando el método de, en este caso, de suma-resta, se puede desarrollar la solución de este sistema, ¿no? Otra de las técnicas que también se puede utilizar es un cambio de variable. Ya aquí, por ejemplo, fuera de este método que se está resolviendo por suma-resta, pueden utilizar ustedes otra alternativa para este tipo de ecuaciones de sistemas. Por ejemplo, pueden dar valores, puedo decir en este caso u que sea igual a 1 sobre x. Y otra variable. Y b que sea igual a 1 sobre y. Entonces, aquí, sustituyendo en esta ecuación, ya no voy a tener una ecuación con fracciones. Vamos a tener aquí u más 1 sobre y era igual a b, igual a 1. Y aquí, ¿qué tenemos? 2 por 1 por x, sobre x, que sería 2 por u más, menos 3 sobre y. 3 sobre y sería 3 multiplicado por b, igual a menos 13, ¿no? Entonces, en este caso ya tenemos una ecuación como las que conocemos, ¿no? Más anotado de una manera más fácil de verlo. Luego aquí resolvemos, hallamos v y luego volvemos, ¿no? Otra vez a reemplazar en estas primeras ecuaciones que nos hemos dado de sustitución, ¿no? Entonces, para cuando resolvemos ecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales de dos variables, no siempre se nos van a presentar anotados de forma bonita. Pueden presentarse también estos casos, como está anotado aquí, en los cuales podemos utilizar los métodos que ya se ha mencionado, o también podemos recurrir a un cambio de variable. ¿Ya? Entonces, esta otra Lice, es cambio de variable, ¿sí? ¿y de dónde sacó el 3? Se multiplica la primera ecuación por 3. Aquí. ¿Esto? Sí. Ya, entonces aquí ha multiplicado la primera ecuación por 3 a modo de que pueda tener mismo valor aquí, pero con diferente signo. Entonces, para que yo obtenga este valor con diferente signo, simplemente multiplico aquí por 3, ¿no? Y voy a tener 3 sobre y. Entonces, eso es lo que ha hecho para la primera parte, multiplicar por 3 a toda la primera ecuación, tanto a la primera parte como a la segunda parte, que sería en este caso 3 por 1 sobre x, 3 sobre x, más 3 por 1 sobre y, 3 sobre y, igual a 1 por 3, 3, ¿no? Y la segunda ecuación lo ha mantenido la misma y ha realizado después la suma, ¿no? La suma de estos dos, donde se ha simplificado este con este y ha obtenido solamente ecuación en términos de x y ha despejado al final el término x. Gracias, Lice. Sí, entonces eso, ¿no? Utilizando lo que es el método de suma-resta. Pero como les digo, también podemos recurrir cuando tengamos, no sé, tal vez así en medio que ha notado como que un poco, tal vez un poco, no como lo que hemos visto, podemos recurrir a un cambio de variable, ¿no? Entonces, recurriendo a un cambio de variable, obtenemos ecuaciones ya más amigables, resolvemos y hallando, por ejemplo, de aquí hallan el valor de v y vuelven a reemplazar aquí en u y en b y obtienen x y y. ¿Ya? Entonces, pueden optar por cualquiera de esos dos procedimientos. Bien, ahora, después de ya haber visto los métodos de solución de ecuaciones de dos incógnitas, de sistemas lineales de dos incógnitas, vemos también que se nos pueden presentar sistemas de ecuaciones que involucran tres variables,
es decir, sistemas de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 variables. ¿Ya? Y lo mismo para cuando tenemos ese tipo de sistemas donde están involucradas 3 variables, existen métodos para la resolución de los mismos. Entonces, como primero, igual como lo que hemos visto para cuando teníamos 2 variables, el método de suma-resta. Entonces, para este método, ¿qué es lo que hace? En este caso, se agarra tiene un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Para este método, lo primero, para no confundir, siempre enumerar las ecuaciones. Una vez enumeradas las ecuaciones, agrupa de 2 en 2 las ecuaciones y obtiene nuevas ecuaciones utilizando, por ejemplo, aquí en este caso, ya teniendo las ecuaciones 1, 2, 3, agarra la primera ecuación y la segunda y halla una única ecuación utilizando entre esas dos ecuaciones el método de suma-resta, ya para hacer desaparecer una de las variables. Entonces, ¿qué es lo que hace en este método? Agarrar dos ecuaciones, en este caso ha agarrado la ecuación 1 y 2, y por el método de suma-resta para esas dos ecuaciones, ha determinado una ecuación con solamente 2 variables. ¿Por qué? Porque en esas de la 1 y 2 ha hecho desaparecer una de las variables, en este caso ha hecho desaparecer la variable x, ¿no? Entonces, y ha obtenido esta ecuación, que lo ha denominado como A. Después, ¿qué ha hecho? Ha agarrado otro conjunto de esas 3 ecuaciones, en este caso la ecuación 1, 3. Agarrando la ecuación 1, 3, ha determinado una nueva ecuación utilizando el método de suma-resta también, pero haciendo desaparecer ¿qué variable? La variable que aquí ha hecho desaparecer. ¿Qué variable ha hecho desaparecer? La x. Entonces, aquí también ha hecho desaparecer la x y ha obtenido una nueva ecuación en términos de la variable y, z, ¿no? Entonces, ha obtenido 2 ecuaciones ya en términos de 2 variables nomás ya, en términos de la variable y, en términos de la variable z, que aquí está. Y pues eso se puede resolver, ¿no? Por cualquiera de los métodos que ya se ha conocido para cuando se tiene sistemas de ecuaciones de 2 incógnitas, ¿no? Entonces, resolviendo el sistemita ya de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, halla de sus valores, y posterior a ello, para hallar el valor de la tercera, que en este caso es el x, de la tercera variable, ha hecho un reemplace, ¿no? Que se puede hacer en cualquiera de las ecuaciones, en este caso ha optado por la ecuación 3, ¿no? Y ha hallado el valor. Entonces, para cuando tenemos 3 ecuaciones, agrupamos de 2 en 2 las ecuaciones y se obtienen otras ecuaciones que ya nos van a permitir resolverlo ya solamente con sistemas de 2 ecuaciones, 2 incógnitas, ¿no? Es decir, un sistema de 3 incógnitas se ve que se puede convertir dentro de su resolución en un sistema de 2 incógnitas para después hallar la tercera incógnita. Bien, también en este tipo de sistemas, cuando tenemos 3 incógnitas, podemos utilizar el método de determinantes. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos determinantes, en este caso ya no estamos en un caso de 2 variables, ¿no? Para cuando tenemos de 3 ecuaciones en sistemita, entonces tenemos 3 variables. Entonces, calculamos lo que son los determinantes de tamaño 3 por 3, ¿ya? Entonces, en este caso, para calcular un determinante de tamaño 3 por 3, lo anotamos de este modo y calculamos de la siguiente manera, ¿no? Multiplicamos igual de forma cruzada. Multiplicamos A1, B2, C3. Le sumamos A2, B3, C1. Le sumamos A3, B1, C2. Y a todo eso le restamos, ¿quién? Le restamos todo el resultado de A3, B3, C1. Perdón, A3, B2, C1.
más A1, B3, C2, más A2, B1 y C3. Ya, entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Hasta aquí, por ejemplo, hasta aquí, hasta esta partecita, simplemente es esto. ¿Me ves? Se está copiando todo esto a esa primera parte. Después, esta fila y esta fila simplemente son la repetición de esta primera fila y esta segunda fila. ¿eh? Primera fila, segunda fila. Ya y luego hace las operaciones cruzadas que tiene y calcula este numerito con las diferentes multiplicaciones de suma y resta. Y esto dice que hallar determinantes de tamaño 3×3 nos ayuda para cuando tenemos sistemas de ecuaciones de 3 incógnitas con tres ecuaciones. Entonces, por ejemplo, dice aquí, para resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 variables de la forma, aquí falta, ¿no? Se lo ha comido, bueno, esto lo voy a reducir. ¿ya? Eso. Muy bien, entonces si nosotros tenemos un sistema de 3 incógnitas con 3 ecuaciones y queremos resolverlo, dice que podemos aplicar directamente lo que son determinantes. ¿Cómo? Dice que el X, ya después de haber hecho operaciones, ¿no? Tenemos las formulitas detalladas ahí. El X dice que no es más que el cociente de estos dos determinantes. Es decir, para calcular el valor de X en un sistema de 3 ecuaciones, simplemente calculo este determinante y hago su cociente. Lo mismo para cuando queremos calcular el valor de Y, solución de este sistema, calculamos este determinante, lo dividimos entre este otro determinante. Para el C, lo mismo, calculamos este determinante y lo dividimos entre el otro determinante. Entonces, de ese modo, para cálculo de soluciones de ecuaciones de 3 incógnitas, podemos recurrir también a lo que es el cálculo de determinantes, en este caso de tamaño 3×3. Muy bien, entonces eso para lo que es los casos de resoluciones de sistemas de ecuaciones, tanto de ecuaciones lineales, tanto de 2 como de 3 variables, ¿no? Y para cuando tenemos problemitas en literal de ese tipo, simplemente son problemitas donde nos dan condiciones, ¿no? Diferentes condiciones, las cuales hacen que se generen ya sean 2 o 3 ecuaciones, ¿no? Para cuando tenemos problemitas donde nos dan condiciones con 2 ecuaciones que deben de cumplir al mismo tiempo, estamos hablando de problemitas de aplicación de sistemas de 2 ecuaciones. Y lo propio, ¿no? Cuando tenemos para de 3, se nos está presentando problemitas donde nos está diciendo que 3 condiciones se tienen que cumplir al mismo tiempo, ¿no? Que yo creo que un poquito más la parte de aplicación lo vamos a ver el día viernes. Bien, ya. Entonces, ahora vamos a ver la última partecita de su contenido temático para lo que es su primer parcial, que es el punto 3.4, el último punto del tercer capítulo, que es descomposición de una fracción algebraica en sumas parciales. Entonces, para ello, a ver, nosotros tenemos aquí este ejemplito que es a modo de introducción de qué es lo que vamos a hacer. Ya, entonces, en este ejemplito nos muestra, ¿no? Nos da esta suma de fracciones. Nos dice 2 sobre x más 3 más 1 sobre x más 2. Entonces, haciendo diferentes operaciones, común denominador, multiplicaciones, y obtenemos un cociente de polinomios, ¿no? Entonces, tenemos una suma de fracciones algebraicas y obtenemos un resultado donde el numerador y denominador son polinomios, ¿no? Entonces, hemos hecho ya diferentes ejemplitos donde resolvemos esta parte. Pero hay a veces problemas donde nosotros, teniendo anotado
tanto numerador como denominador, teniendo anotado así, como está aquí, división de polinomios, queremos hallar su escritura de esta forma. Es decir, tenemos esto y queremos ver cómo se puede anotar como suma de fracciones. ¿Cómo se anotará esto como suma de fracciones? Aquí claramente podemos volver, ¿no? Pero hay métodos que nos permiten ver, que nos permiten hallar esta escrita a partir de esta escrita. Eso es lo que se conoce como la descomposición de una fracción, es decir, de una fracción algebraica en fracciones parciales. Ir de este tipo de escrita a este tipo de escrita. Es decir, tener un cociente de polinomios y anotarlos ellos como cocientes de polinomios más que ya no se pueden reducir. Eso es lo que hacemos cuando hallamos descomposición en fracciones parciales. ¿Y esto en qué nos va a ayudar? A veces hay problemitas, por ejemplo, ustedes lo van a ver cuando estén viendo en cálculo 1, en la parte de integrales, cuando quieran calcular, por ejemplo, integrales de este tipo de ecuaciones, les va a ser mucho más fácil anotar esta ecuación así, en términos simples, para poder calcular sus integrales. ¿Ya? Entonces, ustedes van a ver cuando estén en cálculo 1, resolución de integrales por el método de fracciones parciales. Y si ahora van a aprender esto, entonces ustedes ya van a hacer, ya solo va a ser recordar cuando estén viendo esas cosas. Entonces, vuelvo a recalcar. Fracciones parciales, tenemos una escrita de este modo y queremos volver a una escrita más simple, como suma de fracciones parciales. Entonces, dice que se nos puede presentar diferentes casos. El caso 1 dice que es cuando tenemos una fracción, aquí está, división de polinomios, donde el grado del polinomio del numerador es menor que del denominador. Y además, el polinomio del denominador puede escribirse como multiplicación de estos factores, donde ninguno de ellos se repite. Entonces dice que si nosotros tenemos esas condiciones, es decir, dado este cociente, tenemos que el grado del numerador, del polinomio del numerador es menor que el polinomio del denominador y que además el polinomio del denominador lo podemos escribir así como este producto, como esta factorización, dice que ese cociente inicial podemos anotarlo de ese modo, donde los A, B y hasta el término que se nos da son numeritos, nada más. Ya, entonces vamos a verlo con un ejemplo. Ejemplo para el primer caso. Tenemos el polinomio del numerador, polinomio del denominador. ¿El polinomio del numerador tiene grado menor al del denominador? Sí, cumple la primera condición. La segunda condición, ¿cuál era? Que el polinomio del denominador puede expresarse como multiplicación de factores de este tipo, ¿no? Como un X más un número multiplicado por X más otro número multiplicado por X más y así sucesivamente. Entonces, verificamos. Aquí está, ¿no? Tenemos el numerador, denominador. Para la segunda condición, ¿qué se tiene que ver? Que el denominador pueda ser expresado como en factores, en este caso, a través de la factorización, se puede observar que este x cuadrado menos x menos 6 se puede escribir como x menos 3, x más 2. ¿A ver? Entonces, cumple con las condiciones que nos decía el caso 1. Que el polinomio del numerador tenga grado menor que el denominador, cumple. Que el polinomio del denominador se pueda expresar como factores de este tipo, cumple. Entonces dice que se puede anotar, se puede encontrar números A, B, tal que se anote de este modo, ¿no? Tal que 3x más 1 dividido entre x cuadrado menos x menos 6 pueda ser anotado como A sobre x menos 3 más B sobre x más 2, ¿no? Entonces, esto y esto simplemente se están repitiendo tanto aquí como aquí. Y lo que vamos a querer hallar son las incógnitas A y B. El A y B es lo que vamos a hallar
Y para hallar el A y B, vamos a recurrir a sistemas de ecuaciones. ¿Cómo? Entonces, ya teniendo esto, ya teniendo las condiciones, ¿qué es lo que hace? Bien, en esta parte, resuelve esta parte primero, ¿ya? Entonces, va a resolver todo esto. ¿A qué será igual? Aquí está, en esta parte lo resuelve. Entonces, aquí esta parte se queda tal cual, anotado. También pueden anotar esto, no importa, es indiferente. Pero lo que nos interesa es esta parte. Aquí, haciendo como un denominador, desarrollamos esta suma de fracciones. Desarrollando la suma de fracciones, tenemos como común denominador x menos 3, x más 2. Para realizar la suma, ¿qué hacemos? Agarramos esto, dividimos entre x menos 3 y nos queda x más 2. X más 2 multiplicado por a, que es esta primera parte. Y para la segunda parte, agarramos x menos 3, x más 2, dividimos entre x más 2, nos queda x menos 3. Y x menos 3 por b queda en esta parte, ¿no? Ya tenemos esa parte del anote. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que obtiene? Aquí ya se sabe, ¿no? Esto es igualito que esto, ¿no ves? Son igualitos. Entonces, los numeradores deben de ser iguales. Es decir, 3x más 1 tiene que ser igual a por x más 2 más b por x menos 3. Ahí está anotado. Y hace las diferentes operaciones aquí para hacer desaparecer paréntesis. Hace desaparecer los paréntesis. De modo que, ¿qué? De modo que aquí en la primera parte, en el numerador, no va a hacer nunca nada. Solamente va a hacer operaciones aquí, de modo que vea los coeficientes que le acompañan al x y término independiente en este caso. Los coeficientes que le acompañan al x, en este caso, ¿quiénes son? Términos semejantes. Aquí, a más b por x. Aquí está, a más b por x. Y los términos independientes, que sería 2a menos 3b. Entonces, para cuando nosotros tenemos este tipo de igualdades, ¿qué es lo que está pasando? Dice aquí en este caso, el que le acompaña al x dice que vale 3. Entonces, el que le acompaña al x en este lado de la igualdad también tiene que ser 3, ¿no? Y genera esta ecuación. El término independiente es 1, dice en este lado de la ecuación. En este lado de la ecuación también tiene que ser 1 y se genera esta otra ecuación. Y no es más que para hallar los valores de A y B, resolver este sistema de ecuaciones de dos incógnitas lineal, ¿no? Entonces, halla los valores A y B con los métodos, con cualquiera de los métodos que ya se conoce y, por tanto, al final deduce que la escrita del polinomio, del cociente de polinomios inicial es de esta manera, ¿no? Simplemente reemplazando en esta parte el A que ha hallado que era 2 y el B que ha hallado que era 1. Entonces, ¿qué es lo que aquí más que todo hay que tomar en cuenta? En esta partecita, nosotros ya tenemos esto, incluso podemos dejarlo ya desde esta parte, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero que más aprendan? Denominadores ya son iguales, desde aquí, desde aquí, desde aquí. Denominadores ya son iguales. Desde que vemos que denominadores ya están igualitos, nos vamos a olvidar. Es decir, desde que tenemos denominadores iguales en fracciones, aquí no tenemos iguales, ¿no? Porque aquí una suma está, una suma. Yo quiero fracciones con denominadores iguales, pero solo una fracción, tanto aquí como aquí. Aquí ya tengo. Una vez que ya tengo fracciones en ambos, sin sumas de por medio, como aquí no quiero esto, aquí ya no tengo sumas de por medio. Entonces me olvido de las fracciones y voy a lo que son los numeradores y igualamos los numeradores. Ve, aquí está. Igualando los numeradores, vemos los coeficientes que le acompañan a x y los términos independientes y los igualamos. Están, ¿ve? Aquí el coeficiente que le acompaña al x era el 3. El coeficiente que le acompaña al x haciendo operaciones hemos visto que era el a más b. Entonces hemos igualado. A más b igual a 3. Lo mismo para los términos independientes. Los términos independientes en este lado de la ecuación era 1. En el otro lado de la ecuación, los términos independientes, 2a menos 3b. Y los igualamos. ¿No? Entonces, de ese modo,
para este tipo de cocientes de polinomios, podemos hallar estos valores A y B, de modo que tengamos la escrita del polinomio como suma de fracciones más simples, como suma de sus fracciones parciales. Ya, entonces esto, a ver, aquí sí tal vez una aclaración, por decir, para cuando tenemos otro tipo de problemitas también. Si nosotros tenemos, voy a poner con otras letras, A por X cuadrado más B por X más C igual a D por X cuadrado más F por X más E. Cuando nosotros tenemos este tipo de igualdad, que es lo que hemos aplicado aquí, ¿cuándo se va a dar la igualdad? Cuando los coeficientes que les acompañan a las variables deban de ser iguales. Es decir, en este caso, esto se va a dar si A es igual a, ¿quién es el A? El coeficiente que le está acompañando a X cuadrado. ¿Quién es el coeficiente que le está acompañando a X cuadrado en este lado de la igualdad? El D. Lo propio, el coeficiente que le acompaña a X tiene que ser igual tanto aquí como aquí. Entonces aquí tengo B igual a, ¿quién le acompaña a X en este lado de la ecuación? F. Y los términos independientes en este lado de la ecuación, ¿quién es? C. Como es una igualdad, en el otro lado tiene que ser igual también a los coeficientes, a los términos independientes, es decir, igual a E. De ese modo es lo que se ha creado este sistemita, ¿no? De manera más general. Solamente igualando coeficientes de las variables. Muy bien. También se nos puede presentar a la hora de ver la anotación en fracciones parciales de división de polinomios. Otro caso, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de cociente de polinomios y se cumpla la condición de que el grado del polinomio de arriba es menor al de abajo y que el polinomio de abajo se exprese como una descomposición en factores de este tipo, ¿no? Ya no es como el otro caso cuando estaba elevado a 1 nomás, a la potencia 1. En este caso tenemos elevado a potencias superiores, ¿verdad? Aquí tenemos otras potencias. Entonces, dice todo factor que se repite n veces, se descompone en la suma de fracciones parciales, como os dije. Ya, entonces, si nosotros tenemos este cociente, este tipo de cociente de dos polinomios, donde el numerador, el polinomio del numerador tiene grado menor que el del denominador, y donde el polinomio del denominador se anota de este modo, dice que se puede descomponer ese cociente como una suma de este tipo. Por ejemplo, nosotros tenemos el cociente de estos dos polinomios. El polinomio del arriba tiene menor grado que el polinomio de abajo, sí. Por tanto, ya entra la primera condición. Pero veamos, el polinomio de abajo se está escribiendo de este modo. Está escrito de este modo. Veamos. Entonces, aquí tenemos, ¿no? El polinomio de abajo está escrito factorizando como x multiplicado por x más 1 elevado al cuadrado. Muy bien, cumple también la otra condición de que el polinomio de abajo está expresado como productos, como factores donde aparecen exponentes diferentes de 1, en este caso 2. ¿Ya? Entonces dice que el cociente vamos a poder anotarlo de este modo, como un a sobre x más un b sobre x más 1 más un c sobre x más 1 al cuadrado. Entonces, lo que queremos hallar ahora es A, B y C. Lo propio, como el anterior ejercicio, para hallar los A, B y C, recurrimos a lo que es, primero, esto lo anotamos normal, ya hemos dicho, anotamos ahí, y hacemos esta suma de modo que tengamos un cociente donde nos va a permitir olvidarnos de los denominadores, ¿no? Entonces, haciendo las operaciones de estas tres fracciones, se obtiene este resultado, ¿no? Entonces, aquí ya hemos dicho, me olvido del denominador, porque son iguales y además son fracciones
fracciones nada más, sin sumas, nada. Y igualamos los numeradores. Aquí está entonces x cuadrado más x menos 1 igualado a todo esto. Aquí está. Entonces aquí desarrolla diferentes operaciones para anotarlo como algo multiplicado por x cuadrado más algo multiplicado por x más su término independiente. Y aquí está, ¿no? Ha hecho diferentes operaciones, agrupaciones, sumas, restas de semejantes y ha obtenido para esta parte x cuadrado va a estar con el coeficiente a más b. El x va a estar con el coeficiente 2a más b más c y el término independiente solamente a. Entonces, ¿qué hace? ¿Quién es el que le acompaña al x cuadrado en esta parte de la igualdad? 1. En esta parte de la igualdad, a más b. Entonces, quiere decir que a más b es igual a 1. ¿Quién le acompaña al x? 2a más b más c. Y aquí, ¿quién le acompaña al x? El 1. Entonces, 2a más b más c tiene que ser igual a 1. Y los términos independientes, el a tiene que ser igual al término independiente de este lado de la ecuación, que es menos 1. ¿No? Y de ahí ya tiene un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas donde se puede resolver por los métodos vistos y hay el resultado. ¿Sí? Me he perdido abajo de la solución, en la segunda parte, en donde ve de dónde sale el x más 1. El x más 1 es de esta parte. Aquí está, ¿no ve? Tenemos que el polinomio del numerador, primera condición, polinomio del numerador, grado menor al del denominador. Esa era la primera condición. La segunda condición era que el denominador pueda ser anotado como este producto de factores donde ya tengamos grado superior a 1, ¿no? Entonces aquí está dando un grado general n. Entonces verificamos en nuestro polinomio. Este es el denominador. ¿Ve? Aquí está el denominador. Se ha factorizado como un producto de factores donde ya están involucrados con términos de grado mayor a 1. ¿Ve? Ahí está 2. Es decir, entra a lo que es la condición que nos pedía. ¿Y qué nos dice? Ese polinomio dice que esa cociente puede expresarse como un a sobre x más 1, b sobre x más 1 elevado al cuadrado, z sobre, dependiendo, ¿no? Si hubiesen más términos. Entonces, en este caso, nos fijamos aquel que tiene grado diferente de 1. Aquí está 1. Este para el x se queda nomás. Este se queda nomás, normal, no tiene nada que ver con el otro. Para el x más 1 cuadrado, ¿qué hacemos? Lo anotamos un coeficiente sobre x más 1, sin el cuadrado, más otro coeficiente sobre x más 1 elevado al cuadrado. Y si aquí hubiese un cubo, ahí aumentaríamos, más d sobre x más 1 elevado al cubo. Si esto hubiese sido a la quinta, hasta a la quinta tendríamos que poner, como nos está diciendo en esta partecita, ¿no? Aquel coeficiente aquel que tiene exponente diferente de 1 se está repitiendo desde su potencia 1, 2 hasta la potencia que se tenga. En este caso solo tenemos hasta la potencia 2, entonces por eso se repite x más 1 y x más 1 al cuadrado. Gracias, Inge. De nada. Ya, y viendo, ¿no? Ya los términos semejantes, realizando esta igualdad, obtiene los valores tanto de A, B, C y obtiene la escrita en fracciones parciales del polinomio inicial dado. Bien, también se puede presentar otro tipo de casos, ya cuando tenemos dado un cociente de polinomios, tenemos que el grado del polinomio de arriba es menor que el polinomio de abajo, es decir, el numerador tiene un polinomio con grado menor al polinomio del denominador y que el polinomio del denominador dice contiene factores de segundo grado y ninguno de ellos se repite. Es decir, nosotros tenemos cociente de polinomios, donde grado del numerador menor al denominador, y el denominador tiene coeficientes, tiene factores
que están representados por ecuaciones de segundo grado, los cuales no se repiten, como por ejemplo esto, ¿ya? En este ejemplito tenemos el cociente 4x cubo menos 11x más 17x dividido entre esta multiplicación de polinomios. Entonces, verificamos, ¿el polinomio del numerador tiene grado menor al del denominador? Sí, claramente. El polinomio del denominador está expresado como producto de factores de segundo grado y los cuales no se repiten. Sí, aquí está. Este es un factor de segundo grado que no se repite más en este denominador. El x cuadrado más 2 es un factor de segundo grado que no se repite más, ¿no? Entonces, no se repiten estos dos. Entonces, entra a la condición de lo que nos pedía. Y dice entonces, este tipo de cocientes podemos anotarlos como que, en este caso nos dice ax más b sobre el primer factor, más cx más d sobre el segundo factor, que aquí está, ¿no? Aquí está nuestro cociente, este es igual a ax más b sobre el primer factor. ¿El primer factor quién era? Este. Más cx por d sobre el segundo factor x cuadrado más 2. Entonces, si hubiese más factores, obviamente hubiese más variables, ¿no? En este caso tenemos 4 constantes que tendríamos que hallar. Nuevamente, aquí haciendo como un denominador y haciendo operaciones para obtener solamente un cociente en este lado y un cociente en este lado, obtiene las siguientes igualdades. Numerador, o sea, 4x cubo menos 11x cuadrado más 17, igual a toda esta multiplicación, ¿no? Que simplemente ha agarrado estos dos, lo ha tomado como denominador común, ha dividido entre ese denominador común y le ha quedado x más 2, lo ha multiplicado por esto y eso nomás ha hecho, ¿ves? Después, ahí adentro ha ido haciendo diferentes operaciones de distributividad y demás. ¿Para qué? Para poder tener aquellos coeficientes que le van a acompañar, en este caso a x cubo, a x cuadrado, a x y término independiente, ¿no? Ya teniendo quienes le van a acompañar a x cubo, pues los ha igualado. ¿Quién le acompaña a x cubo? Le acompaña en este caso, en esta parte de la igualdad, a más 3. Pero esto tiene que ser igual al que le acompaña a x cubo a este lado, que sería 4, ¿no? Entonces, a más c igual a 4. ¿Quién le acompaña a x cuadrado en este lado de la igualdad? b menos 3c más d. Ese tiene que ser igual al que le acompaña al x cuadrado en este lado de la igualdad y ha generado la segunda igualdad. Lo propio para el x, ¿no? ¿Quién le acompaña al x? Todo esta suma resta. Entonces, ¿quién le acompaña al x aquí? 17 ya igualado. Y para los términos independientes, lo propio. Entonces, aquí lo propio, después de resolver este sistemita, bajo estas condiciones, se hallan, ¿no? Los términos A, B, C y D, y finalmente se reemplaza en esta parte y se obtiene la descomposición en fracciones parciales para ese caso. Bien, para finalizar, vamos a ver este último caso que podemos encontrar también cuando queremos representar un cociente de polinomios en fracciones parciales. Entonces, ¿cuál es el último caso? El último caso es cuando nosotros tenemos un cociente dado de polinomios donde el grado del numerador es menor que el del denominador, ¿no? Eso tienen en común toditos. En todos los casos, el grado del numerador debe ser menor al del denominador. Y dice, el polinomio del denominador contiene factores de segundo grado y alguno de ellos se repite. Entonces, a cada factor de la forma se le corresponde una suma de fracciones. Ya. Entonces, aquí en este caso nos está diciendo que bajo la condición de que el numerador y denominador del numerador su grado sea menor que del denominador y que el denominador pueda expresarse como producto de factores de segundo grado donde puede que alguno de ellos se repita, dice que podemos anotar esa fracción inicial como suma de este tipo de fracciones. Pero veamos
con un ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Tenemos el polinomio 3x cuarta más x cubo más 4x cuadrado más 6x más 3 dividido entre x a la quinta más 2x cubo más x. Verificamos, ¿el polinomio del numerador tiene grado menor al del denominador? Sí, entra. Entonces, verificamos la segunda cosa, que el polinomio del denominador pueda ser escrito como, en sus factores, como multiplicaciones de factores de segundo grado, donde puede que se repita alguno de ellos. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Tenemos el denominador, y vemos que llevando a la factorización, este denominador puede anotarse de este modo. X cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, que el x cuadrado más 1 se está repitiendo 2 veces, ¿no? Porque esto es x cuadrado más 1 multiplicado por x cuadrado más 1. Se está repitiendo, entonces entra a la condición que nos pedía este caso. ¿Y qué es? ¿A qué va a ser igual? Hemos dicho, cuando tengamos x nomás, siempre va a ser así anotado la primera parte. Eso nunca va a cambiar. Entonces, para la primera parte tenemos a sobre x, nada más, para esta parte de la multiplicación. Para esta parte hacemos actuar lo que nos está diciendo aquí. Entonces, ahí va a ser una variable bx más c dividido entre todo esto. X cuadrado más 1, todo elevado al cuadrado, más dx más c dividido entre x cuadrado más 1 ya sin la potencia, ¿no? Es con potencia 1 nomás ya. Y si hubiese otros más que aquí se estuviesen repitiendo, pues hubiese más sumas aquí y más variables que están siendo buscadas, ¿no? En este caso tenemos solamente esas 5 variables. Muy bien, teniendo todo ello, nuevamente se recurre al caso de suma de fracciones, ¿no? Entonces, como un denominador y para poder hallar una fracción de esta suma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene aquí? Como un denominador y al final en el numerador le ha salido toda esa suma. Ya teniendo toda esa suma, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho diferentes operaciones, ha hecho actuar la potencia y demás, ¿a modo de qué? A modo de anotar todo esto como una ecuación donde podamos diferenciar los coeficientes que le acompañan, en este caso a x cuarta, a x cubo, a x cuadrado, a x y el término independiente, ¿no? Entonces, haciendo aquí diferentes operaciones, ha obtenido que el coeficiente que le acompaña a x cuarta había sido a más d. Por tanto, el coeficiente a más d es igual a 3, que es el que le acompaña a x a la cuarta. Lo mismo, el coeficiente que le acompaña a x cubo, en este caso había sido e, y que tiene que ser igual a 1, ¿no? Que es el mismo que le acompaña a x cubo. Al x cuadrado, ¿quién le acompaña? El 2a más b más d. Ese tiene que ser igual al mismo que le acompaña a x cuadrado en este lado de la ecuación, que es igual a 4. Y luego el que le acompaña al x, el c más e, que en este caso sería igual a 6, y el término independiente a, que en este caso el término independiente en este lado de la ecuación es 3, ¿no? Y ahí ya teniendo los valores que se puede hallar de este sistema, obtiene, ¿no? Para A, para B, para C, para D y para E, y lo reemplaza en la ecuación que se tenía, ¿no? Aquí. Reemplaza esos valores y obtiene la descomposición en sumas parciales de este cociente de polinomios, ¿no? Entonces, de ese modo, cuando nosotros tenemos diferentes divisiones de polinomios, podemos anotarlos como sumas de polinomios, de fracciones en polinomios más pequeños, que es su escrita como suma de fracciones parciales, que luego eso nos ayuda un poquito en algunos problemas que se tienen, ¿no? Más adelante en las diferentes carreras. Pero están viendo que en el fondo lo que se está aplicando en la mayoría son sistemas de ecuaciones, ¿no? Es por eso que se ve en esta parte como aplicación de hallar soluciones de sistemas de ecuaciones lineales, lo que es la descomposición de una fracción en fracciones parciales, porque ahí estamos aplicando también soluciones de sistemas. Muy bien. No sé si tienen alguna duda, consulta, y si no,
pues con esto se concluye lo que es toda la parte teórica concerniente a su primer parcial. ¿Ya? Prácticamente se ha visto todo. Hoy día hemos terminado con lo que era de fracciones parciales. Y pues con toda esta teoría ya se debería de poder resolver todos los ejercicios que se tienen, ¿no? E incluso ustedes ya han debido estar resolviendo poco a poco. Muy bien, chicos. Entonces, el día viernes vamos a ver algunas cositas que yo he estado viendo igual en sus resoluciones de sus ejercicios que me han ido mandando, las cositas que están fallando. Entonces, vamos a ver la primera parte de la clase eso para que no ocurran, para que no tengan, ¿no?, esas fallas en su examen, y luego intentar pues ver la mayor cantidad de ejercicios que podamos. Una Sí. preguntita, Inge. ¿Cuántas preguntas van a haber en el examen de aritmética? Bien, ese dato todavía no tenemos, chicos, pero su examen, si no me equivoco, es de 2 horas, ¿no? Tanto de aritmética, álgebra y geometría y trigonometría. Entonces, los ejercicios tampoco es que van a ser propuestos como para que no puedan resolverlos en ese tiempo. Todavía no tenemos el dato, pero tendrá que ser acorde al tiempo que se les está proporcionando, ¿no?, para cada prueba. Gracias, Inge. De nada. Entonces, en eso quedamos, chicos. El día viernes, la primera partecita, vamos a ver algunas aclaraciones relativas a los ejercicios que me han estado enviando, y después, pues, vamos a ver algunos ejercicios más de su banco de preguntas o algunas dudas que haya. ¿Sí, Henry? Henry. ¿Puedes hablar, Henry? Muy bien, creo que ha presionado la manito sin querer. Bien, chicos, entonces aquí quedamos y nos reencontramos el día viernes para la última clase de la parte del primer parcial. ¿Ya? Nos reencontramos el viernes, chicos. Estudien, verifiquen la plataforma ya, que ya va a estar subido los ejercicios. Hasta el día viernes. Hasta el viernes, Inge.